Programa especial. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Venezolana de Televisión en este programa especial. Hoy hablando de multilateralismo, hablando de intercambio, hablando de la importancia de visibilizar y de conectar el sur global. De todo el mundo en estos contextos en los que los conflictos entre países se hacen más fuerte, el nacimiento y el reforzamiento del no solo multilateralismo, sino del mundo multipolar y pluricéntrico se hace ahora cada vez más necesario. El Foro Hunting se llevó a cabo durante este jueves en el Teatro Teresa Carreño en Caracas y ha sido justamente un espacio que promueve el entendimiento, la cooperación, conocimiento y por supuesto el surgimiento de la importancia del sur global y de encerrar por supuesto la relevancia de la comunicación, del conocimiento, de los tanques de pensamiento que hacen cada vez más necesarios en un mundo en conflicto. Ha sido un espacio para el intercambio entre la República Popular China, el gigante asiático, y Venezuela, un espacio que viene tejiéndose desde hace tiempo cuando ambos mandatarios, tanto el presidente Nicolás Maduro de Venezuela como el presidente Xi Jinping de la República Popular China, han firmado convenios, memorándum de entendimiento, por supuesto acuerdos que han llevado a reforzar en todos los sentidos esta cooperación que por supuesto aviva esa magia y esa necesidad de avanzar hacia visibilizar el sur global. ¿Qué ocurre en el sur global en materia de comunicación? Hay una forma de hacerle frente a la hegemonía comunicacional y es justamente desde los tanques de pensamiento, desde el propio conocimiento, desde la crítica y desde visibilizar nuestros propios conceptos, respetando la cultura, respetando por supuesto nuestros canales de comunicación y creciendo en organización para por supuesto hacer frente a lo que el dinero mueve desde las hegemonías comunicacionales en el resto del mundo y que pretenden de alguna forma opacar y aplastar lo que ocurre en nuestros pueblos en materia de comunicación, en materia de cultura y por supuesto en materia de conocimiento. Es la memoria histórica, uno de los recursos más importantes y uno de los recursos que también son de primera fuente o en primera instancia atacados en la guerra. El Foro Hunting ha sido un intercambio entre China y Venezuela que se llevó a cabo durante este jueves en el Teatro Teresa Carreño y justamente hoy queremos compartir con ustedes estas alianzas y este compartir de conocimiento, por supuesto, desde el respeto a las civilizaciones y por supuesto también desde la celebración de un evento en el que el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y también ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, Frei Ñáñez, dio a conocer allí la importancia política, ética y por supuesto académica que tiene esta primera edición del evento Foro Hunting entre China y Venezuela. Esto lo dijo. Tenemos grandes expectativas por lo que va a ocurrir durante y después de esta jornada de reflexión conjunta que tiene lugar hoy en la ciudad de Caracas. En esta primera edición del Foro Hunting, una iniciativa de altísimo valor político, ético y académico de la agencia Xinhua, cuyo nombre, Salón Rojo, evoca un espacio de pensamiento vivo donde confluyen la crítica, el conocimiento y la amistad verdadera. Desafíos comunes, la manipulación informativa, las narrativas hegemónicas, la colonización de los datos, el avance del tecnocapitalismo, el uso de la inteligencia artificial como arma ideológica. Y frente a eso, esta alianza debe transformarse en una trinchera del pensamiento, de resistencia cultural y propuestas renovadoras desde el sur global. Por mucho tiempo, el imperialismo trató de aislarnos. Hoy, las circunstancias de la vida nos han unido. Tenemos una oportunidad histórica para hacer de esta hermandad una plataforma ética para el mundo que está naciendo. Hoy, gracias al Foro Hunting, tenemos una habitación común para conocer el universo, participar de él y transformarlo. Pero si conocer el mundo, como dice el Tao, es inteligencia y conocerse a sí mismo es la sabiduría, entonces me permito añadir que reconocer al otro como parte de uno, además de inteligentes y sabios, nos hace profundamente felices. China y Venezuela están emprendiendo juntas ese camino, el camino del autoconocimiento de un nuevo mundo llamado el sur global. Muchas gracias a todos y a todas
y deseamos profundamente, en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Así lo decía el ministro para la Comunicación e Información de Venezuela y también vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, señor Freddy Ñáñez, durante el Foro Hontín, cuyo nombre completo ha sido Modelos contrahegemónicos, diálogo entre civilizaciones, Nicolás Maduro, la nueva etapa de transición al socialismo del siglo XXI y pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. Pero también escuchamos a la parte china. Por su parte, el embajador de la República Popular China en Venezuela, señor Lan Hu, habló sobre la importancia del socialismo del siglo XXI para nuestros pueblos. Lo vemos. Digamos nosotros, queridos amigos, el pensamiento del presidente Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridad china en la nueva era es un marxismo actualizado en el siglo XXI, que responde de manera sistemática en la teoría y la práctica a la importante cuestión de qué tipo de socialismo en China se debe mantener, se debe desarrollar y cómo mantener su desarrollo. También es un factor decisivo para que China logre grandes éxitos en la nueva era, así como una guía para la acción por la gran revitalización de la nación china. Mientras tanto, también que proporcione sabidurías, soluciones de China, o sea, es una receta de China para resolver las cuestiones profundas que enfrenta el mundo entero contemporáneo. Mientras tanto, también consideramos, señoras y señores, el presidente Nicolás Maduro, heredero de la voluntad del libertador Simón Bolívar, y del gran líder revolucionario, el comandante Hugo Chávez, pasando en la realidad de Venezuela para profundizar y ampliar el contenido del socialismo del siglo XXI, que formula importantes opiniones sobre la transición a una nueva etapa del socialismo del siglo XXI, trazando una gran mapa de ruta como la Plan de Patria de las 7 transformaciones para el desarrollo y la construcción de esta gran patria como Venezuela. Los dos jefes de Estado se sitúan en la vanguardia de la época y con una visión estratégica y proporcionan orientaciones teóricas para explorar el camino hacia la modernización de sus respectivos países y resolver el reto de nuestro planeta. Así participaba en el Foro Hontín el excelentísimo embajador de la República Popular China en Venezuela, señor Lan Hu, por supuesto, compartiendo la importancia del siglo XXI y del socialismo para nuestros pueblos. Una de las participaciones más importantes ha sido, por supuesto, la del director regional de la Oficina para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua, doctor Jian Yan, quien hablaba sobre la importancia y la historia de la hermandad y solidaridad entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, la importancia de las comunicaciones y que la agencia de noticias Xinhua, siendo una de las más grandes del mundo, tiene alcance global. Así lo dijo. Se conmemora el 51º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. La celebración de este Foro Hontín resulta, por tanto, sumamente oportuna. En septiembre de 2023, durante la visita del presidente Nicolás Maduro a China, las relaciones bilaterales se elevaron al nivel de la asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo. El 9 de mayo de 2025, al participar en los actos conmemorativos por el 80º aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética en Moscú, el presidente Xi Jinping se reunió con el presidente Maduro y afirmó que China y Venezuela son buenos socios de confianza mutua y desarrollo común. Ambos países han forjado una amistad férrea en medio de la situación internacional cambiante. La agencia de noticias Xinhua fue fundada en 1931 con su sede central en Beijing. Es la agencia estatal de noticias de China y también una agencia de alcance mundial. Además de ser el mayor grupo de comunicación integrados y modernizados del país, contamos con 31 oficinas en toda la China y
184 oficinas fuera de nuestro país. Esto nos permite disponer de una red global para la noticia internacional. Xinhua ha establecido un sistema de difusión informativa multilingüe, multimedia, multicanal, multinivel y multifuncional. Durante las 24 horas del día, Xinhua ofrece productos informativos de multimedia, en textos, fotos, infografías, audios y videos, a más de 8.000 medios de comunicación en todo el mundo, utilizando 15 idiomas. Es también la única agencia de noticia internacional no occidental reconocida oficialmente por el Comité Olímpico Internacional. La agencia Xinhua es el único tanque de pensamiento de carácter mediático, analizando políticas públicas y cuestiones internacionales como temas principales, llevando a cabo investigaciones prospectivas, estratégicas y de carácter archivo sobre cuestiones claves tanto a nivel nacional como internacional. Hoy tenemos nuestros amigos venezolanos de distintos sectores. Allí escuchábamos al doctor Yan Yan, director de la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua de la República Popular China, quien hablaba además de la férrea relación entre el gigante asiático y Venezuela en esta cooperación y solidaridad a toda prueba y a todo tiempo, y por supuesto el alcance global de la Agencia de Noticias Xinhua. Otra de las participaciones en el Foro Hontín en el Teatro Teresa Carreño durante este jueves fue la del vicepresidente sectorial de Planificación Ricardo Menéndez, quien durante su ponencia, las 7 transformaciones para la nueva gobernanza, destacó la importancia de la construcción de la paz ante los actores que quieren desestabilizar a Venezuela. Lo vemos a continuación. Nos encontramos en un momento crucial desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Un momento donde es indispensable la construcción de la paz. En este momento han cesado las bombas, pero aún no se ha conseguido la paz. Aún lo que corresponde a la autodeterminación, lo que corresponde a la justicia con el pueblo palestino es una tarea pendiente en función de conseguir la paz en el mundo, la paz en nuestros hemisferios. El presidente de la República ha lanzado una iniciativa que tiene un contexto fundamental, y es la carta que ha lanzado planteando una cumbre mundial por la paz. Insistimos, las razones estructurales están pendientes, los elementos fundamentales están pendientes. Si no aprendemos a respetarnos, es imposible alcanzar esa paz. Dice el presidente Maduro en la comunicación que envía y hace pública: frente a este panorama, Venezuela hace un llamado urgente a que las organizaciones del sur global, incluyendo el Movimiento de Países No Alineados, la Liga de Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Unión Africana, los BRIC, la CELAC y otras instancias regionales para que promuevan de manera conjunta un cese al fuego inmediato y el completo en Asia Occidental. Dice el presidente: la convocatoria de una cumbre por la paz y contra la guerra para enfrentar el peligro creciente de un conflicto que podría restar dimensiones desproporcionadas. La creación de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental y exigir al Consejo de Seguridad un mecanismo inmediato de desarme nuclear en Israel. Nunca más pertinente estas tareas y este planteamiento del presidente de la República. Pensar que porque acaba un hecho noticioso, porque se da una solución a una coyuntura determinada, se acaban las razones estructurales de los conflictos, es prácticamente que un infantilismo. Es prácticamente que eludir el tema de fondo que estamos concibiendo. Si no hay un nuevo esquema desde el punto de vista del ordenamiento internacional, si cada uno de nuestros países, como es parte de esta iniciativa, no promueve esa geopolítica de paz, sencillamente el desarrollo de cada uno de nuestros países va a tener serias dificultades para poder ser enfrentado y poder ser llevado adelante. ¿Cuál es la autodeterminación de cada uno de los pueblos?
La autodeterminación es la guerra comercial. Existe la posibilidad del respeto con que a China le declaren una guerra arancelaria. Existe la posibilidad del respeto. Existe la posibilidad del respeto a nuestro país en su derecho soberano a decidir tener una constitución y tener un plan de desarrollo y decidir que nuestro pueblo tiene el derecho a existir. Y que a partir de tener el derecho a existir se le decrete una guerra. ¿O qué ha significado estos años en función de esa guerra? Pues bien, el desarrollo precedente desde el punto de vista de esto, que es una reivindicación histórica, que es nuestro plan de la patria de la 7T, el desarrollo histórico precedente tiene que ver mucho con la autodeterminación de cada uno de nuestros pueblos. Escuchábamos al vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en su participación en el Foro Hunting durante este jueves en el Teatro Teresa Carreño. Otra de las participantes fue la diputada a la Asamblea Nacional Blanca Ecaut con su ponencia Revolución Social en la etapa de transición al siglo XXI. Un recuento muy interesante acerca de las altas y bajas, de las guerras y de cómo ha enfrentado Venezuela cada coyuntura política y social que no se pueden perder a continuación. Nuestro pueblo, que ha sufrido nuestro pueblo en este terreno justamente producto de la barbarie, de la colonización, de la neocolonización y de todas las luchas, algunas traicionadas, otras frustradas, pero donde siempre estaba justamente en juego, desde la visión bolivariana, garantizar la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Por lo cual, nuestra revolución, a partir de la llegada del comandante Chávez, pone en el centro del debate justamente para qué es el ejercicio del gobierno y quién es el soberano, hacia dónde y cómo se desarrolla la política. Es muy importante para entender que llegamos aquí, ver en qué contexto se inicia la revolución bolivariana. Era el fin de la historia, el cenit del neoliberalismo, fin de la historia y el último hombre. Y allí, en medio de ese horror que ha significado el neoliberalismo, en esa fase barbárica del imperialismo, en ese momento en Venezuela se da un levantamiento, un caracazo, un sacudón, un pueblo que le dice no a las medidas del Fondo Monetario, del Banco Mundial y a todo ese entramaje que significó la barbarie neoliberal. Y luego la rebelión del año 92, la rebelión cívico-militar, y al frente nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Pero es importante decir que al frente, además de Hugo Chávez, o venía Hugo Chávez con la bandera de los libertadores y de las libertadoras, con la bandera de Bolívar. Bolívar, ese hombre que se planteó en pleno siglo XIX la justicia social, la independencia, la soberanía, y nos planteaba desde ese momento la necesidad del equilibrio del universo, la necesidad del mundo pluripolar y multicéntrico. Por lo cual, iniciamos nosotros, finalizando el siglo XX, iniciando el siglo XXI, con el proyecto de Bolívar que ya visionaba el mundo nuevo, un mundo multipolar y pluricéntrico, porque nos planteaba Bolívar que en este continente, en esta tierra sagrada, se iba a despejar la misteriosa incógnita del hombre en libertad, del ser humano en libertad. Bolívar se planteaba el amor por el pueblo como una premisa fundamental, la búsqueda, la construcción de un sistema capaz de garantizar a través de la justicia social la mayor suma de felicidad posible.
Blanca Caut, diputada de la Asamblea Nacional, participando en el foro Hunting. Justamente otra de las intervenciones desde Beijing ha sido de uno de los tanques de pensamiento y del Centro de Investigación de la agencia Xinhua, Jian Tianjin, quien ha participado con una de sus ponencias, promover relaciones entre China y Venezuela con intercambio y aprendizaje mutuo y de experiencias. Parte de lo que nos compartió durante el foro Hunting. Estamos aquí para hablar de algo realmente importante, el intercambio cultural entre países, que no solo es algo agradable, sino que es esencial para el futuro. Veamos lo que estamos viviendo actualmente: conflictos, desconfianza, cambio climático, crisis económica. Es fácil sentirse divididos, pero ¿qué pasará si yo les dijera que una de las herramientas más importantes para vencer la división las tenemos aquí? Son los intercambios y el aprendizaje cultural mutuo. La cultura no es solo el baile, la comida o el arte, es nuestro futuro compartido. Si no entendemos nuestras historias, miedos y sueños, las brechas serán mayores. Así, se puede perder oportunidades para el desarrollo y la paz. Por eso, el intercambio cultural es urgente. No solo estamos comerciando bienes, sino que estamos construyendo entendimiento. Y en nuestro turbulento mundo actual, el entendimiento es nuestra seguridad compartida. Al enfrentarnos a problemas globales como las brechas de desarrollo, las guerras y el conflicto entre civilizaciones, los procesos y acciones de China son importantes para el mundo entero. China apoya el encuentro entre civilizaciones, basado en la igualdad, el aprendizaje mutuo, el diálogo y la inclusividad. Escuchábamos al tanque de pensamiento y miembro del Centro de Investigaciones de la Agencia de Noticias Xinhua de China, Jian Tianjin. Vamos ahora a escuchar parte de lo que fue la participación en este foro Hunting del diputado a la Asamblea Nacional Rodolfo Sanz con su ponencia Modelo Económico No Petrolero. Esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro para una paz duradera, para una paz perpetua, como diría el filósofo Kant, es realmente importante en el marco de este foro, diálogo civilizatorio, no choque de civilizaciones, como decía Huntington en el año 93, hace 32 años exactamente. Nosotros lo hemos dicho desde la perspectiva bolivariana, chavista, diplomacia bolivariana de paz. Señor representante de la República Popular China, antes que los estrategas geopolíticos anglosajones, sobre todo Mackinder, John Halford Mackinder, hablara de Eurasia como heartland, como el corazón del mundo, ya aquí en Venezuela, cerca de 80 años antes, Simón Bolívar había formulado la tesis del equilibrio del universo. Escuchábamos al diputado Rodolfo Sanz y ahora escuchamos parte de lo que fue la participación o ponencia de Jessica Pernía, quien es directora de formación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información. A continuación. Haciendo un recorrido por la evolución histórica. Por un lado está la fase constituyente, la ruptura fundacional del orden neoliberal con la emergencia del liderazgo popular de Hugo Chávez y la crisis terminal del pacto de punto fijo. Entre los hitos comunicacionales del momento está el propio nacimiento del proyecto constituyente de 1999, que constituye un nuevo campo discursivo fundacional, nada más y nada menos que la democracia participativa y protagónica. Tras superar el golpe político y mediático de abril del 2002 y el posterior paro petrolero, nace una nueva dimensión, diría aquí, una nueva necesidad comunicacional. La fase de pensar en la conquista de la hegemonía comunicacional. Recordemos aquí, sensiblemente,
al comandante Chávez en su dedicada reflexión sobre la tesis del bloque histórico, pensando en quién controla el sentido común. Medios tradicionales, privados, internacionales, nacionales. ¿Cómo disputar el sentido común desde el proyecto bolivariano y el poder popular? Tras diferentes transformaciones en la política pública, jurídica y comunicacional, se consolida el relato chavista como narrativa nacional. Se disputa el aparato ideológico en este sentido, la educación, los medios, la cultura y hasta la tecnología. La comunicación se plantea finalmente como una pedagogía de la revolución. Ahí escuchábamos a Jessica Pernía, quien estuvo también participando en el Foro Hontín entre China y Venezuela durante este jueves en el Teatro Teresa Carreño, un espacio que ha servido para demostrar cómo los modelos contrahegemónicos y por supuesto el modelo neoliberal cada vez caduca, y ante esta necesidad la importancia de entrelazar esfuerzos y de alimentar el sur global, todos sus espacios de comunicación y conocimientos ahora mismo son imperantes en un mundo con tantas crisis civilizatorias que por supuesto nos lleva a la organización, al conocimiento, al enriquecimiento desde el punto de vista económico, de la ética, de la identidad cultural y por supuesto del respeto a la soberanía e independencia de los pueblos. Foro Hontín entre China y Venezuela se llevó a cabo como un primer encuentro para este espacio de cooperación y hermandad, como lo dicen China y Venezuela, una solidaridad férrea que cada día se alimenta y se fortalece mucho más. Hasta pronto, gracias por acompañarnos en este programa especial. Programa especial.